hubo otra noticia que es un golpe muy duro para los organismos de derechos humanos, porque se trata del impulso y la continuidad de los juicios que tienen a los genocidas esperando por ser condenados por su rol durante la dictadura militar. Y el Estado es determinante en el impulso de esas causas. Bueno, la gestión de Milei lo que ha hecho es empezar a desacelerarla y está expulsando a los abogados que han trabajado durante mucho tiempo en la concreción de los juicios orales para que tarde sí, pero que al fin se termine haciendo justicia. Uno de ellos, uno de los afectados, es un reconocido abogado relacionado con los derechos humanos de la ciudad de Córdoba, el doctor Claudio Oroz, que está en línea con nuestro programa. Claudio, un gusto. Guillermo Jeremías del programa Así Son las Cosas lo saluda. Buen día, aunque son tiempos complicados para ponerle el buen adelante. Por supuesto que es un buen día. Es un honor que un nazi te eche. Es un honor. O sea, es como sentir que yo soy hijo de una familia que fue víctima del holocausto nazi y por eso mi padre llegó a este bendito país que uno tanto ama. Y bueno, es sentir que Adolf Hitler me echa. En este caso no a mi papá, a mí. Lo pone a ese nivel lo que está haciendo Milei y Villarruel, ¿no? Porque no se los puede separar. Es que primero que es la dupla presidencial, los discursos de Milei no se diferenciaban en la campaña antes de las elecciones en esta temática, reivindicaban lo que ellos llamaban una guerra, lo que no ha sido reconocido ni por Naciones Unidas ni por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acá haya habido una guerra. Es más, el Estado argentino cuando... Fíjense ustedes, no, yo sé que lamentablemente el pueblo argentino está tan drogado con el individualismo, la meritocracia, el sueño de consumir, porque hoy ni siquiera se puede consumir, ¿no? Con el sueño de consumir, y ni siquiera sabe un poquito de historia. A principios de la década del 70, una de las organizaciones armadas que había, en una coyuntura totalmente distinta a la de ahora, yo no sé si justificada o no me corresponde a mí de decirlo, ¿no? Pero que la principal fuerza política hacía 18 años estaba proscripta, que cada vez que ganaban las elecciones se nulificaban, que si tenías el pelo largo te llevaban en cana, etcétera, pretendió constituirse en el derecho internacional a través de un conocidísimo abogado, Rodolfo Matarolo, bando beligerante. Esto quiere decir que cuando hay guerras civiles también rige el derecho. No, yo no puedo matar impunemente. Si tomo prisioneros se llama prisionero de guerra, ¿cierto? Entonces rige lo que se llama el derecho humanitario. Este sector lo pidió, Naciones Unidas lo negó. ¿Por qué? Porque se presentó Argentina y dijo: no señores, no hay ninguna guerra civil en la Argentina, no hay guerra. Se trata de bandas armadas de delincuentes comunes que serán tratados según el Código Civil. Esto se llama la teoría de los actos propios. Fue la primera sentencia que sacó la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando existió la Confederación Argentina en la ciudad de Paraná, antes de que se trasladara a la capital, a Buenos Aires. Entonces, el Estado argentino reconoció que no había una guerra. Entonces, ¿qué debió hacer? Debió tomar a cualquier persona o grupo de personas que consideraran, según el derecho penal de la época, que estaba cometiendo un delito, someterlo a un proceso, presentar pruebas y con una condena firme, ¿verdad?, mandarlo a la cárcel. Pero, sin embargo, lo que ha quedado probado, confirmado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, confirmado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue otra opción. Fue la opción de la ilegalidad, de secuestrar, torturar, violar, apropiarse de los hijos, saquear las casas. Ayer veía un artículo muy bueno donde muestran cómo hoy los amigos de la vicepresidenta Villarruel tienen sociedades anónimas, tienen plata en el extranjero, sociedades para pagar a los abogados, para mantener las familias, etcétera, con los bienes que a su vez se apropiaron de los mismos desaparecidos, particularmente en la ESMA.
Como para que ustedes se hagan una idea, y esto no lo sabe en general el país, el barrio más cheto de la ciudad de Mendoza, que se llama Chacras de Coria, bien, fue apropiado por el señor Macera, integrante de la Junta Militar, y allí se construyó lo que sería el Cerro de las Rosas en Córdoba, no sé cómo le llamarán ustedes al barrio más pituco en Río Cuarto, San Esteban. Nuestro gobernador, perdón. San Esteban es acá. De Río Cuarto, ¿no es cierto? Pero a ese nivel hemos llegado y eso es lo que se quiere reivindicar. Sí. ¿Entienden? Doctor Oroz, usted era abogado de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación. ¿Cumplía un rol y no le renovaron el contrato? ¿Cómo se dio administrativamente? No. A mí en el año 2012 me contrató el Ministerio de Justicia de la Nación para que trabajara como abogado en las causas de lesa humanidad en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que depende del Ministerio de Justicia de la Nación, y tengo un poder que hasta el día de hoy no me ha sido revocado para representar al Estado como querellante en las causas donde se traten delitos de lesa humanidad producidos durante la última dictadura cívico-militar, empresaria y eclesiástica. Sin embargo, he sido despedido a partir del día sábado, sin causa, seguramente por ser antifascista. ¿Entiende que fue usted solamente o son varios? Junto conmigo tenemos este tipo de contrato, que era un contrato basado en la ley de contrato de trabajo y que implica que nos tienen que indemnizar el doctor Eugenio Villafuerte. Al mismo tiempo, y esto es lo que demuestra unas cuantas deudas que tiene la democracia, también fue echado algo así como el abogado símbolo, porque ha estado desde siempre en los juicios, un abogado de la capital federal, Ciro, pero él tenía un contrato que se le iba renovando cada 3 meses, sin derecho a indemnización. Y con 70 años lo dejan en la calle. Y también un abogado en las mismas características contractuales, o sea, ninguno de los dos va a cobrar ningún tipo de indemnización, que es Manuel Bres, un reconocidísimo abogado de la provincia de Corrientes, que también llevaba las causas de derechos humanos allá, y posiblemente, esto se tiene que confirmar esta semana, un psicólogo del equipo Ulloa que ha acompañado toda la provincia de Córdoba, las víctimas de los delitos de lesa humanidad y también de violencia institucional. Esto se enmarca, cree usted, en una retirada del Estado en impulsar estos proyectos, y le preguntó, ¿es necesario que el Estado no tendría que estar el Poder Judicial, el Estado a través del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, haciéndolo por su cuenta? No, a ver, esto es una vieja discusión que justamente los milicos, los genocidas, plantearon y que fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en una causa que se llama Simón. Esa causa, Simón, no solo declaró imprescriptible los delitos de lesa humanidad y por lo tanto declaró que debían investigarse en cualquier tiempo y lugar, y habilitó el repertorio de los juicios junto con una causa que se llama Arancibia Clavel, que devienen a su vez de 2 fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se llama Barrios Altos y La Cantuta, sino que en esa causa resolvió la diferencia entre ser querellante, que es la representación particular de las víctimas, que la pueden ejercer tanto abogados particulares como, siendo el Estado el asesino, también surge la obligación, por una famosa jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se llama Velázquez Rodríguez, de investigar seriamente si hay pruebas, condenar, y si hay condena, a su vez reparar el daño, ¿no? Entonces, por eso existe la querella de la Secretaría de Derechos Humanos, que cumple un rol diferente al del Ministerio Público Fiscal, que es meramente acusador. ¿Está claro? Está clarísimo. Son 2 cosas distintas. Sí. De todas maneras da la sensación que esto es parte de un programa más integral de parte del gobierno, ¿no? Que avance en distintos sectores, que pareciera que se pelean el presidente y la vice,
por las visitas a los genocidas y el plan de aquellos que sí están condenados, permitirles mejorar las aún excepcionales condiciones que hoy tienen, sino que van más allá, incluso más allá. No, tienen que reivindicar lo que ellos llamaron una guerra. Eso por lo menos Conan Milei lo dice claramente. Claramente. Él dice que en la Argentina hubo una guerra. Por lo visto, leer una escuela anacrónica económica austríaca no le da el tiempo de leer la jurisprudencia más moderna de los tribunales de Naciones Unidas y de los tribunales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que depende de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que incluso entre esa Organización de Estados Americanos, muy criticada muchas veces, elogiada otras, y están estados que la admiran muchísimo, como los Estados Unidos. ¿No? Sí. Para finalizar, doctor Oroz, ¿usted cree que el Poder Judicial se termina adaptando a los tiempos y va a empezar a cajonear estos procesos? Yo no creo, porque esto implicaría condenas a la República Argentina, en función de los tratados internacionales que están incorporados en el artículo 75, inciso 22. Una cosa es el Poder Judicial, otra cosa son los jueces. Por ejemplo, usted agarra la Cámara Federal de Córdoba, ¿cierto? Acá hay jueces muy serios dentro de la Cámara Federal de Córdoba que saben cumplir sus roles. Hay otros que se dedican a cenar con el poder de turno junto con su concubina, que también es juez. En ese contexto, aquí en Río Cuarto se espera, la municipalidad es querellante, que avance la causa Gutiérrez. ¿Se puede ver afectada por este escenario? Yo entiendo que no. La Secretaría de Derechos Humanos de ambos juzgados federales, particularmente el uno, que es el que se ocupa de las causas, esa causa que usted me está nombrando particularmente, está avanzando muchísimo. Lo que pasa que hubo demasiados problemas respecto a quién era el juez competente, hubo que llegar hasta instancias que son muy demorosas, y luego hubo que hacer reformulaciones de un montón de requerimientos. Sé que está a punto de salir, posiblemente en los próximos meses, la posibilidad de la elevación a juicio de una causa muy grave que se llama Gómez, ¿no? Un tristemente célebre policía que incluso mató, secuestró y violó personas allá en Río Cuarto, Miguel Ángel Gato Gómez, que es una mega causa. Y por otro lado también está la causa Gutiérrez, que creo que está acumulada allí, y hay otra causa Ponset. O sea, hay varias megas causas que se deben desarrollar. Y por más que la Secretaría de Derechos Humanos, espero siga siendo querellante a través de otros abogados, aunque me da toda la impresión que en el caso nuestro hay claramente un juicio discriminatorio, que es el que lleva a tomar la determinación de echarnos, por lo menos al doctor al doctor Biafori y a mí, claramente discriminatorias por cuestiones políticas, que esas son cuestiones privadas. Nosotros, por lo que yo tengo entendido y por lo que ustedes dicen, las tareas que tenemos que hacer las hacemos bastante bien, porque si no Videla no hubiera muerto en un baño en la cárcel, ¿no? Pero bueno, también somos abogados de organizaciones de derechos humanos y también seguiremos siendo querellantes en algunas de las causas. Muchas gracias por este contacto, muy amable. No, gracias a ustedes. Un abrazo. La situación que devino tras un fin de semana en donde se conoció estas acciones de desplazamiento de gente que ha trabajado muchísimo y trabaja en representación de todo para que se hiciera memoria, verdad y justicia. Claudio Oroz fue despedido junto a otro representante en esta avanzada del gobernacionismo, sino reivindicatoria de acciones dictatoriales. Así son las